La precisión es fundamental en el boxeo. Puedes tirar 1000 golpes, pero si ninguno de ellos es conectado en las partes donde puede contar como un punto, estás desperdiciando tu fuerza. Necesitas la precisión de un cirujano para hacer un corte, meter un gancho, un uppercut, un volado, un jab, lo que necesites para derrotar a tu rival, pero necesitas precisión. Una habilidad con la que no cuentan todos los boxeadores, pero este mexicano que muchos tienen en el baúl del olvido, sabía que era ser preciso, tanto que hasta el mismo Terrible Morales hizo referencia a este boxeador el día que estaba armando en su mente el peleador perfecto. Bueno, yo les diría que a mí me encantaría ver un güey que tuviera la precisión de Rafael Herrera. Este peleador con precisión extraterrestre peleó con hombres de la talla de Rubén Olivares, Rodolfo Martínez y Romeo Anaya, convirtiéndose en uno de los peleadores más espectaculares de su momento y dejando a Rubén Olivares como su hijo, lo que es mucho decir. Así que bienvenidos a la historia de uno de los hombres que fue protagonista de una pelea que fue incluida entre las mejores peleas de todos los tiempos. Él es el legendario Rafael Herrera. The former Bantamweight Champion of the World, Rafael Herrera. Rafael Herrera Lemus nació el 7 de enero de 1945 en Huascato, Jalisco. En aquel pueblo era vecino de los toreros Eduardo y Jesús Solórzano, propietarios de una gran hacienda en los años 50. Sin embargo, a Herrera no le dio por los toros, sino que tenía otras ambiciones. En un principio de su vida fue seminarista y después intentó por el lado del fútbol, pero por tantas vueltas que da la vida, Herrera llegó al boxeo, en donde empezaría como amateur en una carrera de 2 años, que lo empezó a preparar para empezar en el mundo profesional. Desde un principio de su carrera deportiva, la precisión era una de las características que tenía este boxeador. No podía ser quien más noqueaba, pero sí quien daba golpes más precisos, que sumaban puntos y a la postre terminarían dándole la victoria en sus peleas amateur. Vimos a Herrera boxeando científicamente, se metió prácticamente en la zona de fuego de Olivares. No es miedo, es una especie de respeto. Bonita derecha, le conectaron a Rubén. Preciosa la derecha de Herrera. Se la dibujó en plena mandíbula. Así que en 1963 hizo su debut profesional en Ciudad de México contra Memo González. Ese día ganó la pelea e inició su recorrido profesional. En aquellos tiempos la situación de los boxeadores era muy diferentes. Pelear de donde los llamaran y contra cualquier rival que estuviese también en el mundo profesional era prácticamente lo que guiaba sus carreras deportivas. Hay intercambio de golpes bonito y Olivares tuvo que quitarse de encima a Olivares. Sin embargo, sus habilidades ya lo habían llevado a los Estados Unidos. No era un peleador cualquiera, era un peleador de aquellos que muchos querían ver. Pero había muchísimos también que le iban a Herrera porque yo viví gran parte de mi carrera en Estados Unidos, principalmente Los Ángeles. Su precisión era tan asombrosa que muchos nada más lo veían pelear simplemente para analizar sus movimientos y en la forma en la que iba sumando puntos con sus golpes precisos. Era capaz de recibir golpes y en la respuesta dar golpes precisos. Poco se veía afectado cuando lo hacían retroceder sus rivales. Y ahí tienen por qué Rafael Herrera fue campeón del mundo. En 5 años como profesional, para 1968 ya llevaba un récord de 38 peleas. De ellas había perdido 3, pero en aquellos momentos perder peleas no era como lo es hoy, que se ve muy mal que un peleador pierda. En aquel entonces, pelear contra quien tuviese que pelear era lo que caracterizaba a la mayoría de peleadores. Este récord como profesional lo llevó a pelear por el título nacional de peso gallo en Monterrey, nada más y nada menos que contra Chucho Castillo. Ese día, por ese campeonato nacional, Herrera perdió y quedó realmente herido, esta vez en su corazón, por la derrota que había tenido de Chucho Castillo, ya que era muy importante para él este encuentro. En 1971 se encontró contra Rodolfo Martínez. Era la primera pelea entre los dos y Herrera resultó ganando por puntos. Ese mismo año del 71 tuvo la revancha contra Chucho Castillo y ahí se pudo desquitar de la primera derrota. Para Herrera es una de las peleas más importantes de su carrera deportiva.
Sabe que la única forma de que ganar esta pelea es entrando, pero Herrera también le responde. Ahí lo vemos, el chamaco de Jalisco respondiéndole a todo vapor. En 1972 tuvo la primera oportunidad de ser campeón mundial. Tenía que enfrentar la pelea nada más y nada menos que contra el gran Rubén Púas Olivares. Ese marzo del 72 iba por el cinturón de la AMB y de la WBC de peso gallo. Pelear contra el Púas Olivares era una cosa muy difícil en aquellos tiempos. Uno de los peleadores más importantes de toda la historia de México se enfrentaría contra el preciso Rafael Herrera. La pelea se pactó para 15 asaltos, pero la precisión y las habilidades de Rafael Herrera salieron adelante, provocándole un knockout muy penoso para Rubén Olivares, tal vez uno de los más penosos de su carrera deportiva. Partido el pómulo a Rubén Olivares y le escurre la sangre hasta la barbilla. Y no está el Cuyo en la esquina, el Cuyo Hernández, que es el mago para restañar heridas. Otra cosa se ha podido observar. Se derrumba con gancho de izquierda Rubén Olivares, cayó boca abajo la cuenta. 8, 9. Rafael Herrera, el mexicano, había conseguido contra Rubén Olivares el cinturón mundial de peso gallo de las dos organizaciones más importantes del momento. Lastimosamente, en su primera defensa contra Enrique Pinder, perdería este título en Panamá y era despojado de su cinturón por el panameño. Olivares quedó con la espinita de que tenía que hacer una buena pelea contra Rafael Herrera, así que se volvieron a encontrar en el ring, Olivares versus Herrera, pero nuevamente volvió y ganó Rafael Herrera, lo que para muchos significa que Herrera fue el papá de Rubén Olivares, y eso es mucho decir, porque todos sabemos el gran recorrido y récord del campeón Rubén el Púas Olivares, peleador mexicano que más tarde enfrentaría a peleadores de la talla de Alexis Arguello y el zurdo José Luis Ramírez. Y al empuje y la decisión, una izquierda bonita, preciosa, se estrelló en plena mandíbula de Olivares. Mandó a Mr. Knockout a la lona y... Decision, Rafael Herrera. Bueno, amigos, y el ganador es Rafael Herrera, ya que Lee Grossman también votó 6-4. Rodolfo Martínez, uno de los peleadores más importantes de los años 70, quien había perdido con Herrera, se volvieron a encontrar en 1973, esta vez en Monterrey, México, en una de las peleas más impresionantes de todos los tiempos. Y no es porque lo diga yo, sino que la revista de Ring vendría a incluir esta pelea entre las 100 peleas más espectaculares de toda la historia del boxeo. El encuentro, que era por el cinturón de la WBC, estaba pactado para 12 rounds. Martínez caería en total en 4 ocasiones, 2 veces en el cuarto round, pero más tarde en el round número 8, Martínez tiraría al suelo contundentemente a Rafael Herrera, lo que hacía la pelea espectacular. Quien había caído al suelo acababa de derribar a su contrincante. Se han conectado golpes en cantidades industriales ya. Nada de reservas, entrega absoluta, total. Están buscando la lona de Rodolfo Martínez. Ese último derechazo fue tremendo. Momentos de gran apuro, un quinto round de capear temporales y la izquierda de Rodolfo estallando para que Rafael se vaya a partir a la lona. Pero en el round número 11, Rafael Herrera, con su contundencia, tiró 2 veces más a Rodolfo Martínez y terminó el encuentro ganando Rafael por nocaut técnico, lo que haría de esto un encuentro monumental y recordado hasta el día de hoy en la historia del boxeo y para los grandes conocedores del pugilismo. Pero del corazón, del alma, entero todavía Rodolfo Martínez. El referee interviene y para la pelea. Rafael Herrera se hacía campeón mundial, defendiendo su cinturón contra Romeo Anaya, uno de los peleadores más importantes de los años 70, también de origen mexicano. Recordemos que para estos tiempos, el boxeo mexicano pasaba por un momento espectacular a nivel mundial. Pero la rivalidad con Rodolfo Martínez aún no terminaba, e hicieron otra nueva pelea en 1974, en donde Rafael Herrera perdió en esta ocasión, perdiendo el cinturón mundial. Rafael Herrera siguió peleando hasta 1976 y se fue del pugilismo por 10 años, regresando en 1986, ganando su última pelea, dejando un récord de 47 victorias, 20 de ellas por nocaut.
9 derrotas, 3 de ellas por nocaut. Rafael Herrera es uno de los peleadores que tiene una característica que no todo boxeador tiene, aunque todos deberían tenerla. Y es que Rafael Herrera es uno de los boxeadores, y no el boxeador más preciso de la historia del boxeo mexicano. Y quien es bueno en México en el boxeo, es bueno en cualquier parte del mundo. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video si Dios lo permite. Bye.